Hola a todos, mi nombre es Duan Ariel Romero, tengo 28 años, soy profesional de policía, natural de la ciudad de Tunja, estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones, pertenezco al CAD de Tunja, me gusta hacer deporte, especialmente jugar a fútbol de salón. Mi mayor afición son las motocicletas, especialmente las de alto cilindraje. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá. Algunos de mis datos personales, como el correo, lo pueden ver ahí en pantalla. Duarrome raya al piso santo arroba hotmail.com. El Sky es Duarrome raya al piso santo. Celular 310-214-4489. Bueno, en respuesta al primer punto que ordena la guía del curso Algoritmos, que dice la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Entonces, en el inicio real de la programación empieza con el matemático Charles Babbage, como lo pueden ver ahí. Ahí hay una foto del señor matemático, eh, quien nació en 1791 y murió en 1871. Este señor diseñó la primera máquina programable para realizar distintas tareas. Nunca se llegó a construir por problemas tecnológicos. Es decir, nomás tuvo la idea, la diseñó, mas no se construyó materialmente. Ya más adelante veremos otra persona quien sí tomó la idea de este señor y se tomó la molestia de construirla. Aquí la podemos observar como es Ada Lovelace, nacida en 1815 y murió en 1852. Fue la primera programadora, pues diseñó y creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. La anterior matemática, quien fue el que la diseñó, ella la construyó. Después encontramos aquí a la señora Grace Murray Hopper, quien nació en 1906 y murió en 1992. Ella inventó el primer compilador, popularizó la idea de lenguajes independientes de la máquina. Entre los primeros ordenadores tenemos que en 1943 se creó el Colosmar, en 1946 el ENIAC, en el 1960 el circuito integrado, en 1971 ya se creó el microprocesador y en 1981 el IBM PC. Pasamos aquí a la parte de los lenguajes de programación. Vemos que en 1957 se creó el Fortran, en 1958 el Algol, en 1958 también vemos que se creó el Lisp, en 1959 se creó el COBOL, en 1962 a 1967 el Simula y en 1963 el CPL. Aquí tenemos una imagen de cómo eran los primeros lenguajes de programación en esos tiempos. Ya en la segunda generación, después de los 70, vemos que creó en 1970 se crea el Pascal, en 1972 se crea el C, también en este mismo año se crea el Prolog, en 1973 se crea el ML, en 1975 se crea el SCHIM, en 1978 se crea el SQL. Otra imagen de cómo venían ya evolucionando los lenguajes de programación que la podemos observar. Aquí ya vemos los lenguajes que salen después de los 80. Vemos que se creó el C++, en 1984 el MATLAB, en 1985 el Eiffel, 1986 el Erlang, en 1987 el Perl. Ya después de los 90 vemos que se creó el Haskell, 1991 el Python, en 1993 el Ruby, 1994 el Close, 1995 el Java, 1995 JavaScript también en este mismo año y en el 2000 el C número. Vemos acá ya una imagen también de después de los 90 cómo venía evolucionando los lenguajes.
Y ya para la actualidad, del 2002 para acá, viene que observamos ya, mire, vemos la imagen, cómo viene evolucionando los diferentes lenguajes. En el 2003 el Groovy Scala, el 2007 el Clojure, 2011 el Dart y el 2014 el Swift. Respuesta a la segunda pregunta que dice una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el C. Vemos que quise escoger a primera el Ruby, que es un lenguaje con un balance de cuidado. Su creador Yukiro Matsumoto mezcló parte de sus lenguajes favoritos, el Perl, el Smalltalk, el Eiffel, el Ada y el Lisp, para formar un nuevo lenguaje que incorpora tanto la programación imperativa. Se convirtió en uno de los grandes protagonistas del desarrollo web. Aquí vemos una imagen de cómo es la presentación, el logo representativo de este lenguaje de programación. Otro que quiero dar a conocer es el Objective-C. Para ser un lenguaje de programación creado en 1980, Objective-C sigue estando a gran nivel de las demás competencias, tanto así que forma parte del core sobre el que se desarrollan los lenguajes de programación que emplea Apple en sus sistemas operativos, siendo el auténtico corazón de OS. Aquí también observamos el logo representativo de este lenguaje de programación. Continuamos con el Perl. Es una estructura del Perl deriva ampliamente del lenguaje C. Esto es un lenguaje imperativo con variables, expresiones, asignaciones, bloques de código delimitados por llaves, estructuras de control y subrutinas. Además de ser muy utilizado en desarrollo web, también es utilizado en administración de sistemas, desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo de videojuegos e incluso en áreas tan específicas como la bioinformática. El C, continuamos con el lenguaje de programación C número. Fue creado por el danés Anders Hejlsberg. Lo podemos observar en la parte derecha de la pantalla. No confundir con C o con C++, pues C número es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollados por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor que el lenguaje desarrollado porque lo cierto es que es un lenguaje cada vez más demandado por las empresas. Y por último, el JavaScript. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, client-side, implementando como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor, Server-Side JavaScript o SSJS. Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio. Actualmente su uso se ha disparado con la llegada de smartphones y tablets, desplazando a Flash en muchas de sus funciones. Bueno, continuamos con la tercera pregunta de la guía, que dice tendencias en cuanto a la programación de computadoras. La programación ha pasado por diferentes etapas históricas, en la que fue evolucionando desde formas de programas directas en la computadora hasta formas que están más cercanas del algoritmo de solución de los problemas. Así se puede decir que la programación de computadoras es la ciencia que permite a una persona programar una computadora para que resuelva tareas de manera rápida. Por otra parte, un programa de computadora se puede definir como una secuencia de instrucciones que indica las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado. Se puede decir que programar computadoras es indispensable en cualquier área laboral, ya que diferentes problemas que se pueden presentar tardan tiempo en resolverlos de manera manual. La computadora resuelve problemas de acuerdo como se le haya programado de manera rápida. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Creo que hace referencia a que no hay lenguajes de programación malos, sino el mal uso del lenguaje. Es el que lo hace malo. Es recomendable utilizar el tipo de lenguaje al que mejor te adaptes, es decir, eso hace referencia al gusto. No es bueno que trabajemos un tipo de lenguaje que no nos guste. En conclusión, se puede decir que no hay lenguajes malos, sino malos informáticos, programadores que hacen el lenguaje malo. Es decir, todos dicen, no, es que ese programa es malo, no funciona, no.
que pasa es que no lo sabemos manejar y por eso le damos el toque de decir que son malos, pero no es así. Somos nosotros los que hacemos malos el, el, el lenguaje. A ver, claridad del código. Quiero hacer referencia aquí en claridad del código porque a qué hacemos referencia. Para eso es recomendable descargar las mejores herramientas y explorarlas para luego poder aplicarlas en nuestras necesidades cotidianas. No es solo observarlas, es practicar con ellas. Es decir, que document- es decir, hay que documentarnos e investigar a fondo. La quinta pregunta de nuestra guía que dice, indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C número en versiones 2013 y 2015, es decir, su última versión. Este es un lenguaje orientado a objetos elegantes y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en Net Framework. Puede utilizar C número para crear aplicaciones cliente Windows, servicios web, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y mucho más. Visual C número proporciona un editor de código avanzado, como diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en lenguaje C número y Net Framework. Bueno, que podemos observar la imagen de un logo de la última versión del Visual Studio, que es uno de los últimos lenguajes de nuestra actualidad. Dice la sintaxis de ese número es muy expresiva, pero también es sencilla y fácil de aprender. Esta está basada en signos de Java, puede ser reconocida inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C++ o Java, que son ya lenguajes antiguos. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos lenguajes pueden empezar a trabajar de forma productiva en este lenguaje en un plazo muy breve, pues la sintaxis de este lenguaje simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona características eficaces tales como tipos de valor que admiten valores null, enumeraciones, delegados, expresiones y acceso directo a memoria que no se encuentra en Java. Las cuatro características principales de este lenguaje, que está orientado a objetos y a componentes. Ahorramos tiempo en la programación ya que tiene una librería de clases muy completa y bien diseñada. Su código se puede tratar íntegramente como objeto y su sintaxis es muy similar a la del Java. Java, que es uno de los lenguajes muy reconocidos y dicen que es uno de los más fáciles para trabajar. Ya como conclusión final, se debe considerar que no existe un lenguaje mejor, todos tienen sus ventajas y desventajas, y a la hora de evaluar una solución más que el lenguaje debemos de evaluar la tecnología. Esta seguirá avanzando a un ritmo acelerado y las herramientas de software le seguirán de la mano, imponiendo creatividad e ingenio de las personas que se dedican al desarrollo de este tipo de herramientas, preparando nuevos retos y una cantidad ilimitada de elementos que conllevarán en un tiempo no muy lejano. Muchas gracias, espero haya sido de su interés y les haya servido para aclarar algunas de sus dudas, compañeros. Recuerden, mi nombre es Juan Romero. Hasta la próxima. Muchas gracias.